Hola, mi nombre es Ana Carolina Rosales y este es mi video de la práctica 2, leyes de Kirchhoff. Ok, me gustaría empezar diciendo el objetivo de esta práctica, que en este caso era realizar mediciones de voltaje y corriente en circuitos prácticos y realizarlos con fundamentos teóricos aprendidos en el salón de clases. Es decir, nosotros hicimos diferentes mediciones de manera física, por decirlo de esta manera, yendo al laboratorio usando el multímetro, resistencias, la proto, fuentes de alimentación, pero aparte todas estas medidas las tuvimos que corroborar y comparar de manera analítica. Entonces, para esa práctica utilizamos un multímetro, cuatro resistencias mayores a 1 kilo ohm, una fuente de voltaje con dos salidas, una proto y cables. Ok. Para empezar, realizamos la conexión de este circuito, y que como vemos son cuatro resistencias que están conectadas en serie y una fuente de voltaje de 5 volts, que es como lo vemos aquí en esta imagen. Vemos las cuatro resistencias de diferentes medidas, de diferentes resistencias, vaya, y conectadas a la fuente. Como sea en serie, conectamos el lado negativo de un lado y el lado positivo de otro, para que así se complete el circuito. Ahora bien, las cuatro resistencias que utilizamos fue una de 4,66 kilo ohms, una de 9,98 kilo ohms, una de 26,8 kilo ohms y una de 1,787 kilo ohms. Entonces, para medir el voltaje de cada una de las resistencias, lo que hicimos fue tomar las patitas del multímetro y la poníamos sobre cada una de las resistencias. Es decir, de un lado una patita, del otro lado la otra patita. Y así podemos ver el voltaje de cada una de estas resistencias. Y ya aquí obtuvimos pues todos estos resultados. Todo lo medimos en milivolts. Entonces, pues estos son los resultados. Ahora bien, Em, bueno, estos son los resultados de los medidos, es decir, de los que físicamente tomamos con el multímetro. Sin embargo, también fue necesario hacerlo de manera escrita, como mencionaba anteriormente, que era el objetivo de esta actividad, de esta práctica. Y me regresaré en un ratito para hablar de la potencia. Pero aquí tenemos el procedimiento de cómo tenemos los diferentes voltajes. Primero hicimos esta pequeña malla donde tenemos nuestra fuente, tenemos las cuatro resistencias, pues distribuidas de la misma manera en serie. Y aquí despejamos la corriente, ya que era un valor que nos faltaba. Y obtuvimos 0,1156 miliamperes. Entonces, luego, este valor, esta corriente, lo utilizamos para calcular el voltaje de cada una de manera analítica. ¿Cómo? Pues multiplicando el voltaje por las resistencias. Entonces ya tenemos aquí todos las corrientes, perdón, tuvimos que multiplicar las corrientes, sí, por las resistencias. Entonces, aquí tenemos todas las corrientes, aquí tenemos todas las resistencias respectivamente, y pues este fue el valor que obtuvimos en volts, que, pues, regresando arriba, podemos ver que es muy parecido. Bueno, este fue el medido, pero aquí ya lo pasamos a milivolts para que esté de la misma unidad. Entonces podemos ver que el calculado y el medido es muy, muy parecido. Solamente tiene, o sea, un error muy pequeño. Entonces vemos que lo medido y lo calculado coincide, que es bueno. Quiere decir que lo hicimos de manera correcta, tanto los cálculos como las mediciones. Ahora, en cuanto a las potencias. Para obtener las potencias, lo que hicimos fue multiplicar el voltaje por la corriente. La corriente es la misma calculada aquí arriba, y pues el voltaje son los voltajes que obtuvimos tanto medidos como calculados. En este caso utilizamos los medidos. Y así obtuvimos las potencias. También lo pusimos en miliwatts. Ahora bien, es la primera parte de este proyecto. Pero la última pregunta es si todo este circuito cumple la ley de Kirchhoff de voltaje. Que lo que nosotros vamos a decir es que sí, ya que la suma voltajes, de todos estos voltajes, nos generan lo mismo que genera la fuente. Es decir, la fuente es de 5 volts. Y la suma de todos estos nos da 4,99, es decir, muy cercano a la fuente. Y lo que nos dice la ley de Kirchhoff de voltaje es que la suma, por decirlo así, de todos los voltajes en el sistema son iguales a la fuente, que aquí lo pusimos también de manera descrita, por decirlo de alguna manera, que es eso, básicamente, que la suma de todos los voltajes de nuestra resistencia son iguales a al voltaje de nuestra fuente.
Entonces, en este caso, sí se cumple la suma, bueno, la ley de voltaje de Kirchhoff. Ahora, como segunda parte, tuvimos que medir todavía con los circuitos en serie la corriente de cada resistencia. Y nosotros ya lo habíamos calculado de manera pues analítica, que es la de aquí, que repito es 0.1156 miliamperes. Aquí lo rendemos a 1157 miliamperes. Y a la hora de medirlo, bueno, de entrada, como las resistencias están en serie, es la misma corriente a través de todo el sistema. Por eso vemos que todas son iguales. Sin importar la resistencia, todas las corrientes son iguales. Y la que medimos, en este caso, fue de 1145. Creemos que es un poquito más de diferencia, sin embargo, todavía es muy parecido. Entonces, esto también quiere decir que lo analizado y lo medido son muy parecidos, lo cual es muy bueno. Y nos preguntan que por qué, que si es la misma resistencia durante si es la misma corriente durante todas las resistencias. Y es lo que comentaba hace rato, como están en serie, la corriente es la misma a través de todo el sistema. Entonces, en este caso, sí, es la misma corriente para todas las resistencias. Ahora, se nos pidió cambiar el formato de circuito. Ahora nos pidió conectar tres resistencias de paralelo, así como la fuente de alimentación. En este caso utilizamos otras resistencias para variar un poco. Y pues también la fuente de alimentación era de 5 volts. Y aquí tenemos una foto de nuestro sistema en paralelo. Ahora, se nos pidió medir las corrientes de cada resistencia y, y la corriente de la fuente de voltaje, para así hacer una tabla comparativa entre estas dos partes. Las resistencias que utilizamos en este caso fue una de 10.3 kilo ohms, una de 2 kilo ohms y una de 5.1 kilo ohms. De entrada, pues la corriente que medimos en cada sistema, bueno, para medir la corriente en este circuito, lo que hacíamos era, tenemos las tres resistencias en paralelo, como todo está en esta imagen, y lo que hacíamos era sacar la resistencia, una patita de la resistencia que quisiéramos analizar a otro nodo. Es decir, estas dos siguen en el mismo nodo y una patita de esta va a seguir también en este mismo circuito, pero vamos a cambiar, digamos, esta patita acá afuera. Y con el multímetro en el modo de corriente, poníamos una patita acá y una patita acá. De esta forma se completaba el circuito y esto nos permitía medir la corriente de pues cada una de las resistencias. Entonces, en la primera medimos 0.8 miliamperes, en la segunda 2.54 miliamperes y en la tercera 0.98 miliamperes. Pero, pues como mencionaba, es importante analizarlo, bueno, hacerlo de forma analítica. Entonces aquí tenemos los procedimientos. Para esto utilizamos la ley de Ohm, que es la de voltaje es igual a resistencia por corriente. Y aquí despejamos, bueno, en este caso despejamos corriente, que tenemos el voltaje sobre la resistencia. Y aquí tenemos los resultados, 0.00049 amperes, 0.025 amperes y 0.00098 amperes, que lo pasamos a miliamperes para que esté de la misma unidad, y 0.49 miliamperes, 0, bueno, 2.25 miliamperes y 0.98 miliamperes, que como vemos es muy parecido también. La calculada 0.49, la medida 0.48, 0.01 de diferencia. La medida 2.54, la calculada 2.54, 0.04 de diferencia. Y la última son iguales. Entonces vemos que realmente los cálculos y la medición estuvieron de nuevo hechos de manera correcta. Ahora, también nos piden la potencia calculada. Y en este caso utilizamos la fórmula de potencia, que es la corriente al cuadrado por la resistencia, que es lo que tenemos de este lado. La corriente al cuadrado, que es lo que acabamos de sacar, por las resistencias, que son los valores que ya teníamos. Y así obtenemos eh, los nuevos valores bueno, los valores de las potencias. Todo esto medido en watts. Ahora, se nos pregunta si este circuito cumple la ley de Kirchhoff de corriente. En este caso, la ley de Kirchhoff de corriente menciona que todas las corrientes que entran son las mismas que salen. Y pues medimos el valor de la corriente de la fuente para ver si esto era correcto. En este caso, el valor de corriente de la fuente era de 3.95 miliamperes. Es decir, esta fuente de 5 volts generaba esta corriente. Y
Pues ok, esta corriente es la que sale y cuando llega a los diferentes nodos se divide de cierta manera. Y ya, pasan y aquí se supone que deben regresar y la suma de estas tres corrientes debe dar la misma que salió de acá. Entonces, la que sale de aquí debe ser la misma que la que entra. Y pues si sumamos las corrientes medidas y calculadas, vemos que obtenemos 4 miliamperes, lo que quiere decir que en este caso sí se cumple la ley de Kirchhoff de corriente, ya que podemos ver que la corriente que sale, o sea, la que genera la fuente, es la misma que la que tienen las resistencias. Y con un cierto error de 0,05 miliamperes, pero dentro de lo que cabe, podemos decir que sí se cumple la ley de Kirchhoff de corriente. Ahora, también, bueno, también en este circuito se nos pidió medir el voltaje de cada resistencia, en este caso. Entonces, lo que hicimos fue tomar las patitas y lo poníamos sobre las resistencias. Y en este caso podemos ver que el voltaje medido es el mismo. O sea, pon un decimal en el primer caso, pero eso puede ser también por el multímetro. Pero es el mismo. Esto sucede ya que como están en paralelo, el voltaje de las tres resistencias es el mismo. Y el voltaje calculado, pues sí coincide con el voltaje medido. Entonces, eh, pues sí, quiere decir que lo medido y lo calculado está bien. Y repito, es el mismo voltaje para todas las resistencias porque como están en paralelo, pues sí, el voltaje funciona así. El voltaje en paralelo es el mismo. Y la última parte de este reporte es, nos pidieron conectar con esta misma fuente de energía, se nos pidió configurar una salida de 8 voltios y una de 5 voltios. Primero se nos pidió conectarla en serie y luego se nos pidió conectarla en paralelo. Cuando lo conectamos en serie, conectamos, como vamos aquí, de una salida al negativo al positivo, de una salida negativo a la otra salida positivo y luego los sobrantes se conectan al multímetro. Y aquí vemos que como está en serie, los voltajes se suman. Miren, aquí tenemos bueno, el diagrama, que como están en serie, se suman generando un voltaje resultante de 13 volts, que son los 5 volts de una salida más los 8 volts de otra salida. Bueno, tenemos 12,99, pero repito, puede ser cierto error de multímetro, pero en general, cuando están en serie, las fuentes de voltaje se suman. Y pues ya, esta es esta parte que vemos que cuando están en serie se suman. Y ahora se nos pide hacerlo también en paralelo. En paralelo conectamos positivo con positivo, negativo con negativo y lo mismo en el multímetro, positivo con positivo, negativo con negativo. Ahora bien, aquí observamos que el valor que nos arroja es 8, es el del mayor voltaje. En un ambiente normal, es decir, en baterías, en otras fuentes, lo que debería pasar es que se llega a un punto medio. Es decir, si hubiéramos tenido 8 y 5, 13, 6,5 hubiera sido el voltaje medio, ya que se redistribuyen las cargas, se busca un punto medio, como vemos aquí en esta ecuación. Es decir, pues sí, o sea, en un ambiente ideal, el voltaje resultante debe haber sido 6,5, ya que pero en este caso, mejor dicho, el voltaje resultante es de 8 volts. Y esto pues se debe a que pues nuestra fuente, como no se puede balancear, por decirlo así, toma el valor más alto, que en este caso es el de 8 volts. Y pues esto es toda nuestra práctica. Como conclusión, pues aprendimos bastante de cómo medir diferentes cosas, diferentes voltajes, diferentes corrientes, medir en paralelo, medir en serie. Y al mismo tiempo nos ayudó mucho realizarlo de manera analítica y de manera práctica, ya que así realmente nos permite ver cómo se relacionan y cómo hacerlo realmente. Entonces, esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención y